Querida familia de Confra Salitre, muy buenos días. Hoy nos encontramos en el primer domingo del 2025 y es el primer domingo que nos hace recordar que estamos en un nuevo año, en una nueva oportunidad, en un nuevo comienzo. Así se llama la serie de predicación con la que iniciamos el 2025. Mi anhelo es que tengamos un nuevo comienzo y que lo tengamos de la manera correcta. Es por eso que es valioso recordar la prédica o el tiempo de reflexión que tuvimos el 31 de diciembre, ahí donde hablamos del valor de cerrar ciclos y de abrir nuevos ciclos. Quiero recordarles rápidamente lo que conversamos en esa oportunidad y básicamente podemos saber que cerrar ciclos y abrir ciclos es valioso porque no es bueno que estemos cargando cosas que el Señor no nos permite cargar o no nos pide que carguemos. Lo que tenemos que cargar en nuestra vida es el llamado del Señor. Es la voluntad de Dios en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestras familias, con nosotros mismos. Y no estar poniendo sobre nuestros hombros temas y circunstancias o personas que no debemos estar cargando. Por eso lo valioso es recordar que abrimos y cerramos ciclos cada vez que vivimos etapas de la vida, cada vez que estamos trabajando con nuestras emociones y con nuestras relaciones, cada vez que priorizamos, que quitamos lo que ya no es importante en esta etapa y colocamos lo que sí es. Y también cerramos y abrimos ciclos cada vez que hay conflictos en nuestra vida, porque son grandes oportunidades de obtener la paz. Una vez más, mi anhelo es que este 2025 estés sin carga, sin peso que no corresponde, sino más bien que busquemos la voluntad de Dios de manera personal y para todo lo que nos rodea y para todas nuestras circunstancias, y que podamos hacerlo de la manera correcta. Si la serie de predicación del mes de enero del 2025 se llama Nuevos Comienzos, la gran pregunta sería entonces, ¿por qué iniciar? ¿Por qué iniciar? Creo que eso es un refuerzo a lo del día 31. Queremos iniciar porque para Dios es importante que estemos libres de cualquier cosa que nos cargue del pasado. Debemos estar ligeros y disponibles para seguir la voluntad del Padre. Y si algo hablamos del 31 de diciembre, es el valor de estar conectados a la voluntad de Dios. Quiero darte algunas razones de por qué es importante iniciar nuevamente, de tener un nuevo comienzo. Primero, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Lo vemos a lo largo de toda la historia de la Biblia, y un versículo que es hermoso y que habla muy claro de esto es el de Isaías 43, cuando Dios a través de Isaías dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo completamente nuevo. Es decir, Dios está constantemente haciendo nuevos comienzos e invitándonos a esos nuevos comienzos. Otra razón por la que debemos iniciar, tener un nuevo comienzo en este 2025, es porque todo nuevo comienzo implica un crecimiento en la fe, en las emociones, en las relaciones. Miren, Abraham, por ejemplo, cuando Dios lo llamó y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Eso implicó en Abraham que deje su comodidad, esa comodidad que puede estar afectándonos aún ahora a cada uno de nosotros, para poder ir en búsqueda de un desafío de la mano de Dios. Entonces, así como Abraham, tener un nuevo comienzo implica que tú y yo tomemos decisiones de fe, que crezcamos. Otra razón por la que podemos tener un nuevo comienzo es porque los nuevos comienzos implican que desarrollemos confianza en lo que Dios quiere hacer con nosotros y no tanto en lo que nosotros queremos hacer con nosotros mismos. Dios tiene un mejor plan que nosotros. Por eso que una mirada de fe es valioso en todo este proceso. Recuerden a Pedro. Pedro está en un momento de la tormenta junto con los otros discípulos y está Jesús caminando sobre el agua, mostrando su poder sobre todo. Y Pedro mira a Jesús y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que yo vaya hasta ti. Y Jesús le dijo: ven. Y es la primera vez que Pedro, como respuesta a este acto de fe, camina sobre el agua. ¿Y cómo
Pedro es invitado a una nueva etapa, a un nuevo comienzo, a un nuevo nivel de confianza por aceptar este llamado del Señor, tener algo más allá de lo que siempre ha vivido, un nuevo comienzo. También porque debemos empezar de nuevo, porque a veces las dificultades y los fracasos del pasado nos atrapan y esto no es valioso y esto no es válido. Al contrario, debemos soltar. Miren, Pablo, un gran ejemplo de un hombre que enfrentó todo tipo de circunstancias. Él dice en Filipenses 3, olvidando ciertamente todo lo que está atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Prosigo, continúo, avanzo en una nueva iglesia, en un nuevo lugar, una nueva carta, una nueva comunidad, nuevos comienzos. Las dificultades y los fracasos del pasado no deben detenernos, sino al contrario, deben proyectarnos, deben animarnos a seguir el llamado supremo de Dios. Y una quinta razón, una última y quinta razón por la cual debemos tener un nuevo comienzo en este 2025, es que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Si Dios no lo tuviera, créeme que estarías en su presencia. Pero Dios tiene un propósito para ti y quiere que lo vivas en esta tierra. Y algo que debes recordar con ese propósito es que nuestro tiempo es limitado. No tenemos todo el tiempo. Tenemos un tiempo y eso lo aprendimos muy bien el 31 de diciembre. Y este tiempo tenemos que aprovecharlo. Por algo Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 5 razones por las cuales tener un nuevo comienzo. Así que te animo a que hoy domingo digas, Señor, quiero empezar de nuevo, quiero tener un nuevo comienzo y quiero hacerlo bien. ¿Por qué iniciar? Hay estas 5 razones. ¿Y qué modelo seguir junto con el equipo de predicación después de pensar, orar y conversar? Decidimos que el nuevo comienzo que va a servir de modelo para nosotros en este 2025 sea la vida de un hombre llamado Josué. Y el día de hoy vamos a tener el tema introductorio para esta prédica de hoy que se llama ¿Por qué iniciar? ¿Por qué tener un nuevo comienzo? Así que acompáñame a Josué capítulo 1, versículos del 1 al 2. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ten toda la libertad de leer en la versión que tú tienes en casa. Así que empecemos. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 2 y dice así. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Qué hermoso texto. Un texto que encierra 3 realidades. La primera realidad es que un nuevo comienzo cuenta con la misma dirección de Dios. Lo segundo, que un nuevo comienzo tiene también a un nuevo líder. Y lo tercero es que un nuevo comienzo se mantiene con la misma promesa. Esos son los 3 puntos de nuestro bosquejo. La misma dirección, un nuevo líder y la misma promesa. Y me encanta pensar en cómo de estas 3 realidades, 2 son perennes y eternas. La dirección de Dios y las promesas de Dios. Pero una de ellas es variable. ¿Y cuál es la variable? El líder, el siervo a quien Dios va a usar. Y quiero motivarte con esto. Y quiero hacerlo usando la propia palabra de Dios. En otras palabras, es Dios quien te empieza a llamar, que empieza a hablarte, que empieza a decirte, quiero que tú seas la variable. Ese siervo, ese líder a quien quiero usar en este 2025. Así que ni sin más, vamos al primer punto de nuestro bosquejo. Y es así, un nuevo comienzo cuenta con la misma dirección de Dios. Versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo. Quiero rescatar acá unas frases totalmente importantes, frases que son vitales para entender lo que se está diciendo, el contexto histórico de lo que está pasando. Después de la muerte de Moisés es la primera frase. Estamos en un momento de transición en la historia de Josué. Es un momento de transición.
Moisés, el gran líder, ha muerto y marca el cierre de una época para el pueblo de Israel. Este Moisés, que fue este líder escogido de manera divina por Dios, este líder que es el que el que recibió las tablas de la ley y las transmitió al pueblo, ya no está. Y ahora el pueblo tiene que vivir una nueva realidad, adaptarse a continuar sin el líder con el que estuvo. Algo interesante que continúa diciendo el texto acerca de Moisés es que no solo murió, sino que era siervo del Señor. Y esto es tan grande en nuestros líderes de antaño. Dios quiera que tengamos las mismas características. El título siervo del Señor muestra esa relación íntima que hay entre Dios y Moisés, que hubo entre Dios y Moisés. Moisés no solamente fue un gran líder, fue un hombre fiel, un servidor humilde y dedicado, alguien que recibe la autoridad divina de Dios para poder servirle. Y esto nos muestra que aunque Moisés es el gran líder, no lo es por ser Moisés, no lo es por descender por adopción de los egipcios, quienes les enseñaron mucha cultura, no lo es porque en su momento tiene logros importantes, no. Moisés no es el gran siervo por eso, es el gran siervo por el Dios que lo llama, por el Dios que le provee, por el Dios que hace prodigios, por el Dios que se manifestó en él y a través de él a todo el pueblo. Es decir, este siervo de Dios es el siervo que se deja usar por Dios, es el siervo que acepta el llamado de Dios, es el modelo a seguir para cualquier líder como tú, como yo, para cualquier siervo como tú y como yo, y también es el líder para Josué, porque de él vamos a hablar en esta serie de predicación. Moisés ha muerto. Y el texto continúa diciendo que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Josué es un ayudante. Josué es el que acompañó a Moisés muchas veces, en muchos momentos, en su encuentro con Dios, pero es el que queda aparte, el que no puede continuar acompañándolo hasta el final, el que queda a cierta distancia. Y este ayudante es llamado por Dios. Aquí encontramos que el liderazgo no es un acto de hombres, sino es un acto de Dios. El llamado y la entrega de la autoridad la hace Dios a esos líderes y siervos que responden a su llamado. El pueblo de Israel ha visto partir a su mayor líder llamado Moisés, pero ahora no está solo. Dios sigue guiando a su pueblo, pero esta vez lo va a hacer a través de Josué. Es decir, podemos ver claramente un nuevo comienzo, pero con una misma guía. Dios se mantiene guiando a su pueblo. Pero el llamado definitivamente define a un líder, define los tiempos de un líder, la agenda de un líder, la economía de un líder. El llamado define el carácter de un líder, lo forma, lo transforma. Y entender esto, entender que Dios es el que llama, el que entrega la autoridad, el que provee las cosas para que se puedan dar, entender este principio es vital para poder servir a Dios en cualquier circunstancia, en este llamado que Dios quiere hacer a cada uno de nosotros. Hasta aquí tenemos claro que el pueblo de Dios tiene un nuevo comienzo, pero con la misma dirección de Dios. Un nuevo comienzo con Josué, pero con la misma dirección del Padre. Esa dirección que jamás cambia. Ahora con una nueva variable, que es Josué. Pero Dios se mantiene guiando a su iglesia, a su pueblo, siempre. Eso no ha cambiado. Pasemos al segundo punto de nuestro bosquejo, porque así como hay como un nuevo comienzo, cuenta con la misma dirección, este nuevo comienzo, punto de nuestro bosquejo, comienza con un nuevo líder también. Y veamos qué va a pasar en este momento. El versículo 2a dice así: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto. Qué valioso esto, ¿verdad?
Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. ¿A quiénes? A los israelitas. Yo no sé cómo te sentirías tú en lugar de Josué. Imagínate, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento que tú guíes a este pueblo. ¿A quiénes? A los israelitas. ¿Tú cómo te sentirías si Dios te llamaría a ti a guiar a todo ese pueblo? Me imagino que sentirías lo mismo que sintió Josué. Yo no sé por qué, pero en nuestra naturaleza, cuando asumimos un nuevo rol, de manera automática empezamos a compararnos con nuestro predecesor. Yo no sé por qué. Quizá por modelo, por necesidad de continuidad o por mero orgullo. No lo sé. Lo único que sé es que sucede la comparación. ¿Y es valiosa la comparación? Veamos qué pasó con Josué. Quiero mencionarte algunos comparativos entre Josué y Moisés. El primero de ellos es el llamado. ¿Cómo llamó Dios a Moisés? Lo hizo a través de una zarza ardiente que nunca se consumía. ¿Qué tal milagro en el desierto? En el caso de Josué no se define cómo. Solo se dice que Dios habló a Josué. No sabemos de qué manera. Pero es esa manera milagrosa, extraordinaria en el desierto con la zarza. No, así no fue el llamado de Josué. ¿Cómo se habrá sentido Josué? Pero también en el rol. Si Moisés fue el libertador de la esclavitud del pueblo de Israel, de esa libertad que obtuvo de Egipto y que estando libres recibe las tablas de la ley y legisla a toda la comunidad, Josué en ese momento era un ayudante y no era más. ¿Cómo se habrá sentido Josué? Sin embargo, por confiar en Dios y en el llamado de Dios, más adelante, si Moisés fue el libertador, Josué es el conquistador de las nuevas tierras. Si Moisés fue el legislador a través de la ley, Josué ahora es el que distribuye la tierra prometida conquistada. Y eso sucedió porque Josué decidió confiar en el llamado de Dios para su vida. En la relación con Dios, es otra característica. La Biblia en Éxodo 33 nos dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Eso nunca pasó con Josué. Se sabe que era obediente y que tenía una comunión con Dios, pero no a este nivel. ¿Cómo se habrá sentido Josué? Aunque más adelante Josué ve cosas maravillosas del obrar de Dios. Otro tema que es importante, los milagros que Dios hizo a través de Moisés. Y son hermosos. Por ejemplo, se abrió el Mar Rojo para que el pueblo continúe. Salió agua de la roca. En la gestión de Moisés cayeron codornices del cielo. Cayó el maná. ¿Se imaginan? Fue impresionante. ¿Qué milagros había hecho hasta este momento Josué? Ninguno. ¿Cómo se habrá sentido Josué al saber que iba a reemplazar a Moisés? Sin embargo, más adelante vemos que Josué, por confiar en el llamado de Dios, Josué detiene el río Jordán para que el pueblo pase. Y orando a Dios, hizo que se detuviese el sol para que pudiesen ganar una batalla. Eso lo veremos más adelante. Pero imagínate, Josué vio estos maravillosos milagros por creer en Dios y por confiar que Dios haría lo que él no podría, solo por tener fe y servirlo. Qué interesante. Veamos un par de características más. El liderazgo de Moisés. Si Moisés fue un pastor que se la pasó animando con paciencia al pueblo y evitando conflictos, pues Josué fue un militar que decía dónde, cuándo y cómo se hacían las cosas. Dos liderazgos totalmente diferentes. ¿Qué habrá sentido Josué cuando le dijeron, tú ahora vas a guiar el pueblo? Yo los mato porque soy militar. Imagínense. Totalmente distinto, pero más adelante vamos a ver que Josué, por confiar en el llamado de Dios, por responder a ese llamado, Dios lo usa enormemente. A él
con sus características especiales. Y vamos a ver cómo esas características especiales fueron cruciales y vitales y no fueron casualidad. Fueron Dios formando a un hombre para un nuevo comienzo, para una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel. Hermoso, muy hermoso. En la relación con el pueblo, Moisés sufrió mucho porque Moisés sufrió la murmuración y la rebelión del pueblo. El pueblo era muy desobediente. Josué no. Josué tuvo a un nuevo pueblo que decidió obedecer a Josué mientras Dios estuviese con él. Eso no lo excluyó de problemas diversos como el pecado de Acán, que en una semana más adelante lo veremos. Pero son distintas las reacciones del pueblo. Y creo que eso también nos muestra que, aunque Josué había visto a un Moisés tratando a un pueblo que murmuraba y se rebelaba, ahora como militar es un hombre que ve a un pueblo que obedece. Dos líderes distintos, dos circunstancias totalmente diferentes, con un mismo Dios, diciéndole a Josué, ahora Josué, sigues tú. Y como lo hemos dicho ya varias veces, así como Josué respondió al llamado, así Dios se manifestó de manera maravillosa en el pueblo de Israel, a través de este Josué que por fe respondió de manera adecuada al llamado del Señor. Mi gran pregunta para ti es, ¿qué estás viviendo en este momento? De repente te estás comparando con otro que lo hacía y ahora te toca a ti. Tú quieres asumir un nuevo rol, pero es que el otro lo hacía bien. Mira, la comparación puede ser agobiante. Asumir nuevas responsabilidades puede ser aplastante e inclusive el temor a cambiar porque estás viendo cosas diferentes que pueden ahora funcionar, pero las estás haciendo diferente. El temor al cambio puede ser paralizante para mucha gente, pero yo te animo. Yo te animo a que ni te compares, ni te cargues con la responsabilidad, ni tengas temor al cambio. Yo te animo a que recuerdes el llamado de Dios a tu vida en este tiempo, para lo que ahora a ti te corresponde hacer. Te animo a que aceptes que no tienes que ser igual a otras personas, que tienes que ser tú mismo siendo usado por Dios, siendo transformado por Dios al momento de servirle. Por eso es importante encontrar apoyo en las personas que quieren servir junto contigo, porque será el equipo con el que verán juntos los milagros que Dios quiere hacer ahora a través de ustedes. Y lo último, confía en lo que Dios hará a través tuyo y a través de tu equipo. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios que guía a su pueblo, pero ahora con nuevos líderes, con nuevos siervos, queriendo responder a ese llamado de servir. Hasta aquí hemos visto dos puntos de nuestro bosquejo. El primero es que un nuevo comienzo cuenta con la misma dirección de Dios. Lo segundo que hemos visto es que un nuevo comienzo empieza con un nuevo líder. ¿Y quién es ese nuevo líder? ¿A quién Dios usará esta vez en la Confraternidad? ¿A quién? ¿Qué quiere hacer Dios contigo y a través tuyo? Yo te pido que no te minimices. Recuerda que no depende del siervo, depende de Dios. Y Dios se puede manifestar plenamente en ese siervo que por fe decide obedecerle y servir. Así que te animo a que pienses, Dios, ¿en qué área quieres ahora que empiece a servirte? Pasemos al punto 3 de nuestro bosquejo. El punto 3 dice, un nuevo comienzo cuenta con la misma promesa. Las promesas hechas por Dios siguen siendo perennes para nosotros y totalmente confiables porque tenemos a un Dios poderoso y de verdad para cumplir lo que Él nos prometió y lo que prometió desde el principio para cada uno de nosotros. Un nuevo comienzo con la misma promesa. Volvamos a leer el versículo 2 y ahora hagámoslo completo. Dice así, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. ¿A quiénes?
a los israelitas, que los guíes a qué, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Y me llama mucho la atención este versículo, porque yo me imagino que Josué, después de haber luchado con el comparativo a Moisés, aceptó por fe el llamado del Señor, de sí, Señor, yo los voy a guiar. Pero ¿qué habrá sentido cuando les dijo, ahora van a cruzar el Jordán? No lo habían cruzado con Moisés. Y ahora van a recibir la tierra que yo les voy a dar. No la habían recibido con Moisés. Es decir, los nuevos comienzos traen nuevas circunstancias, traen nuevas experiencias, traen nuevas realidades. Yo estoy convencido que permanecer en lo mismo siempre no siempre es lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo único que no tiene que cambiar en la palabra es la palabra de Dios en nuestras vidas y nuestra convicción frente a ella. Nuestro deseo de servir y responder a todos los llamados del Señor. Eso no puede cambiar. La doctrina que aprendemos de la palabra está firme y está para todas las generaciones. Pero el cómo lo hacemos, el cuándo lo hacemos, el dónde lo hacemos, Dios le dice a Josué, vas a cruzar el Jordán a la nueva tierra, a esta que yo te daré. Cosas completamente distintas que el pueblo no ha vivido antes. No saben qué está después del Jordán. No saben cómo van a cruzar el Jordán. Y no saben cómo es exactamente la tierra que van a recibir. Pero es completamente nuevo. Y no hay que tener miedo cuando las cosas son nuevas. No hay que tener miedo al cambio. Hay que seguir a Dios, inclusive en el cambio, dejándonos guiar por Él en las nuevas circunstancias. Quiero ahondar un poquito más en esta invitación del Señor, porque algo que dice el texto es prepárense para cruzar el Jordán. Esta palabra prepárense la he sacado de la Nueva Versión Internacional. En la Nueva Traducción Viviente y en las otras versiones no aparece, solo aparece en la versión internacional. Y me llama la atención porque Dios le dice, prepárense para cruzar el Jordán. Quisiera tomar esta palabra, quisiera adjuntarla a la predicación, aunque no forma parte de la Nueva Traducción Viviente, porque yo creo que cuando vienen cosas nuevas hay que prepararse. Y hay que prepararse no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional y espiritual. Lo nuevo genera incomodidad. Lo nuevo genera desafíos, genera retos. Lo nuevo permite descubrir nuevas cosas, por lo tanto hay que prepararnos, no solo física, sino también emocional y espiritualmente, diciéndole a Dios, Señor, no sé qué viene, pero quiero estar contigo en esto, quiero servirte en esto. Ahora, hay algo también importante porque aunque Dios llama a Josué, está invitando a Josué a guiar a una comunidad. Es decir, esto de prepárense es también un acto comunitario, un acto de Dios actuando y llamando a todo un pueblo a través de Josué. Entonces piensa en esto y en el valor de esto. Dios no solo quiere tocar tu vida, sino a través tuyo la vida de muchas personas en nuevas circunstancias, en nuevos momentos y quizás de nuevas formas. Si hay algo que Dios nos pide repetir, repitámoslo y hagámoslo porque es valioso todo lo que ha sucedido. Pero si hay algo nuevo y diferente, no tengamos miedo. Al contrario, sigamos buscando a Dios en las nuevas circunstancias. Ahora, lo interesante del llamado que Dios hace a cruzar el Jordán es que el Jordán con este llamado se convierte en una frontera. Dios le está diciendo a Josué, levántense, prepárense y crucen el Jordán. El Jordán se está convirtiendo en esta frontera que separa al pueblo que anduvo en el desierto del pueblo que andará en la tierra prometida. Está separando al pueblo que sobrevivió al pueblo que ahora tendrá leche y miel. Pero el mismo Dios que sostuvo al pueblo aquí
es el mismo Dios que está acá. Dios le está diciendo, quiero que cambien su forma de vivir y van a cambiar su forma de pensar, pero van a hacerlo bajo mi dirección. Qué valioso es esto. Y otra cosa que me llama la atención, de lo importante de aceptar un llamado, es el requisito de la fe. La fe se manifiesta a lo largo de toda la Biblia. Los hombres de fe son los que respondieron a los llamados y guiaron siempre al pueblo. Los hombres que perdieron la fe fueron los hombres que cambiaron a Dios por cisternas vacías sin agua, dice un término bíblico. Y cambiaron a Dios a la fuente de agua viva. Y aquí Dios le habla a Moisés. Le habló a Moisés que tenga fe y Moisés respondió con fe. Y ahora le habla a Josué para que también tenga fe. Miren lo que le dice. Guía al pueblo, prepárense para entrar a la tierra que yo les voy a dar. ¿Cómo lo va a dar? ¿Qué tiene? ¿Dios va a hacer milagros? Lo único que Dios le dice a Josué es, y entrar en la tierra que les voy a dar. Josué sabe que Dios está apelando a la promesa que le hizo a Abraham, Isaac, Jacob y José. Josué está creyendo en la misma promesa que tú y yo creemos, que serán benditas todas las naciones y todas nuestras generaciones. Dios está llamando a Josué y le dice, yo te daré la tierra. Josué creyó y se puso manos a la obra. Qué impresionante. Qué valioso modelo para tu vida y para mi vida. Algo que debemos saber y que es importante como contexto histórico es que el pueblo que acompañó a Moisés, en su gran mayoría, muere en el desierto. Y la generación que está acompañando a Josué para cruzar el Jordán es completamente nueva. Es decir, la generación de Moisés fue la que vivió la esclavitud y la generación de Josué es la generación que vivió la columna de fuego, que vivió la nube que las acompañó, que vivió con el maná. Es decir, una generación que vio a un Dios poderoso y tuvo fe. Por eso estamos hablando de un nuevo comienzo en la vida del pueblo de Israel. Moisés ha muerto y ahora tienen un nuevo líder guiando a un nuevo pueblo en una nueva tierra. No podemos mirar lo nuevo que Dios quiere hacer desde una perspectiva antigua. Tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer ahora, contigo y a través tuyo. Estamos para guiarlos, estamos para acompañarlos, pero recuerda, Dios está haciendo nuevas las cosas. No significa que la iglesia va a transformarse y cambiarle de metodología. No. Es más, este próximo año queremos darle mucha fuerza a los grupos de crecimiento, algo que la iglesia ha venido haciendo. Pero es muy probable que se abran nuevos grupos, que hayan nuevos líderes, que hayan nuevas capacitaciones, que hayan nuevos maestros y nuevas oportunidades de servir. Entonces, nuevos líderes, con nueva gente, en una nueva circunstancia. No es lo mismo que nos corresponde. Déjate guiar por el Señor. Muy bien, hemos tenido aquí la parte introductoria, pero esto le pasó a Moisés, esto le pasó a Josué. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo tú puedes aplicarla a la tuya?
Y encuentro 3 aplicaciones basadas en los 3 bosquejos. En el bosquejo con los 3 puntos que hemos tenido. El primero es que un nuevo comienzo con la misma dirección de Dios. Nuestra iglesia ha sufrido muchos cambios. Yo tengo 7 años y medio en esta iglesia. Y desde que llegué he visto muchos cambios. No tuve la oportunidad de ver el pastorado de nuestro pastor Joaquín. Tuve la oportunidad de verlo ya en Unicentro y tuve la oportunidad de ver a los líderes de Salitre, a los líderes que habían sido formados y preparados en su servicio. Pero también he tenido la oportunidad de ver a muchos de ellos partir. Han viajado a otros países, han viajado a otras zonas de Colombia, están en otros lugares y algunos en otras iglesias. Con todos los que tuve la oportunidad de conversar, siempre les dije lo mismo. Si el Señor te está llamando, ve. Si el Señor te está llamando, ve. Y yo espero que sea así. Yo espero que los cambios de nuestra vida se deban a los llamados que Dios hace, no a circunstancias pasajeras o que no corresponden al plan de Dios. Porque este es un nuevo comienzo, este es un nuevo 2025, pero es con la misma guía de Dios, con la misma dirección de Dios. Y no podemos estar separados de esta oportunidad. Hoy somos una iglesia donde más del 50% son gente que llegó después de la pandemia. Entonces, nuevos líderes con una nueva iglesia para una nueva circunstancia. Nos corresponde aceptar el llamado de Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos en su iglesia, en nuestras vidas y en nuestra familia y comunidad. Entonces, eso es lo primero. Dios sigue guiándonos y Dios sigue llamándote. Lo segundo, un nuevo comienzo con un nuevo líder. Si Dios te está llamando, por favor no te compares. Deja que Dios cumpla su propósito en ti. Deja que Dios le hable a la iglesia, transmita su amor a la iglesia a través de tus dones y de tus servicios. No te compares con otro, deja que Dios te use, porque Dios te está llamando a ti. Tuve la oportunidad de conversar con algunas personas de otras comunidades y cuando hablábamos un poco acerca de los grupos de crecimiento, porque esta es una iglesia que no tiene grupos, esta es una iglesia que se desarrolla a través de cursos. Abren cursos, la gente se mete a los cursos 2, 3, 4, 6 meses y luego salen y abren otros cursos y se meten a diferentes cursos. Tienen un sistema de cuidado y crecimiento distinto al nuestro. Nosotros tenemos ambas cosas, tenemos la capacitación, tenemos los ministerios y tenemos los grupos de crecimiento y también los ministerios externos a cuyos líderes cuidamos. Pero la gran pregunta es, ¿qué quiere hacer Dios contigo? Quizá este año Dios te llama a apoyar a un misionero. Quizá este año Dios te llama a involucrarte en el servicio de este misionero. Quizá Dios te llama a que abras la puerta de tu casa y no como escuché en esta comunidad que decían, ay, qué bueno que no hay grupos de crecimiento porque ensucian la casa, dañan los muebles, dañan el piso. Yo no pude aguantarme, pero con mucho amor y cariño le dije, ¿para qué Dios te ha dado tu casa? ¿Para qué Dios te ha dado tus muebles? Si no es para que los pongas a su servicio. Cuando Dios llama, nos ponemos a disposición del Señor. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él y para Él. La palabra de Dios lo dice así. Entonces, un nuevo comienzo implica un nuevo líder, un nuevo siervo. ¿En qué área, en qué ministerio vas a servir? ¿En qué grupo vas a participar? ¿En qué vamos a verte a ti siendo usado por Dios? Prepárate para este nuevo comienzo. No te compares con nadie. Deja que Dios te use. En un nuevo comienzo, Dios busca un nuevo líder, un nuevo siervo. Oro que seas tú. Y el punto 3, la tercera aplicación, un nuevo comienzo
siempre tiene la misma promesa. Cuando pienso en Josué, diciéndole, escuchando la voz de Dios que le dice, prepara al pueblo y crucen el Jordán a la tierra que yo les daré. Yo pienso que Josué habrá dicho, ¿y cómo? ¿Y qué? ¿Y botes? ¿Construimos botes? ¿Qué? No sé. Pero él sabía que tenía que cruzar el Jordán. Yo estoy seguro que Josué debe haberse puesto a orar y haber buscado la presencia de Dios para que Dios le diga, Dios, ese Jordán, ¿cómo lo voy a cruzar? Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu Jordán? ¿Qué es aquello a lo que Dios te está llamando? Donde necesitas orar y depender de Él para que Él te guíe en este cruce al lugar que Dios te ha prometido, al lugar en el cual Dios te quiere usar plenamente. Necesitas escuchar el llamado de Dios y responder con fe para enfrentar este Jordán. Y esto implica fe, implica la decisión de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces nos va a incomodar, pero nos va a hacer felices siempre. A veces me preocupa cuando veo a un cristiano cansado, cargado, cuando veo a un cristiano que no tiene nuevos sueños, que no tiene nuevos retos, que no tiene nuevos desafíos, que se agotó, que se quemó. Déjame decirte que Caleb, a los 80 años, le dijo a Dios, si me das ese monte, yo lo voy a conquistar. La fortaleza espiritual recae en el corazón que responde con fe al llamado de Dios. Y el llamado de Dios nos dinamiza. Así que confía en las promesas del Señor. Esas que ha hecho por ti, que no han acabado, que continúan y continuarán por todas las generaciones. Entonces, un nuevo comienzo, pero con la misma dirección de Dios. Un nuevo comienzo, pero teniéndote ahora a ti como líder y como siervo, en cualquier ministerio, en cualquier grupo de crecimiento, apoyando a cualquier misionero o inclusive abriendo una nueva área en la iglesia. ¿Por qué no? Si es lo que Dios quiere, si es aquello para lo cual Dios te está llamando, ¿por qué no apoyarlo? Y finalmente, un nuevo comienzo con las mismas promesas. El Señor nos dijo, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y así será siempre. Que el Señor te bendiga en este tiempo y te permita escuchar su voz llamándote y respondiendo a ella con fe. Los llamados de Dios son diversos. A veces pone algo en nuestra mente, en nuestro corazón. A veces llegamos a la iglesia y vemos algo y decimos, esto está mal. No es para que lo critiques. Dios te está llamando a que lo soluciones. Te está llamando a que lo soluciones. Si tú eres de las personas que has visto algo y no tienes tiempo, acércate, dilo. Créeme que puede ser de gran ayuda para solucionarlo. Pero lo más importante aquí es, escucha, ponte expectante de aquello a lo que el Señor te está llamando. Que el Señor te bendiga escuchando su llamado y que puedas responder con fe al mismo. Un gran abrazo.